Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1, el cual está conformado por Nicole Crudele, Yacel Castillo, Eliandra Soriano y su servidora Yurinki Pérez. El día de hoy estaremos hablando sobre la equidad de género en las escuelas. Dentro de este se encuentra el bullying, el acoso, la violencia y las emociones sociomorales. Ahora les dejo con mi compañera Nicole. Cuando nosotros hablamos de equidad de género, estamos hablando sobre la dignidad y los derechos que poseen todas las personas. Cuando nos referimos en sí, nos referimos a hombres y mujeres para poder recibir un trato justo y que en todos los ámbitos, sea ámbito social, económico, político y doméstico, tendremos todos los tipos de oportunidades sin ninguna discriminación hacia el género de la persona. Obviamente, el día de hoy vamos a escuchar mucho lo que es la palabra género. Y esta palabra en sí, hoy en día la vemos como un estado mental. Entonces lo vemos como un autodelimitarse. La persona puede elegir qué tipo de sexo o género a punto tiene. En este caso, un hombre o una mujer. O hay muchos que no se definen con ningún tipo de género y se definen como género no binario. Eh, Cuando hablamos de género, tendríamos que entender que hacia la toma de decisiones que nosotros estamos tomando, tenemos la misma equidad, la misma igualdad. Y vamos a ver por qué importante de que nada es la equidad de género. Es importante porque es un derecho de nosotros humanos. Nosotros tenemos los mismos derechos y deberes como personas que somos y podemos garantizar los mismos derechos a todos los géneros sin delimitar que sea un hombre o una mujer. Tenemos las mismas equidades. En cuanto al desarrollo personal, en cuanto al desarrollo educativo, es algo que no hemos visto la mayoría de veces porque cuando se habla de equidad, no solemos ver la vida como algo equo. Eso lo digo porque tenemos poco acceso como mujeres a la vida política, a la educación, al trabajo y se toma en cuenta, pero no en tanto, sea para hombres que para mujeres, la lucha contra la violencia. Es mucho más escuchado una lucha contra la violencia para las mujeres, pero no para los hombres. Entonces aquí es cuando tenemos que hacer más frente a, obviamente, lo que es la equidad de género. Cuando hablamos de acceso a la política, es que muchas mujeres no pueden entrar en un ámbito político en específico porque son mujeres. Y en cuanto a la educación, es que muchas mujeres no pueden recibir el mismo derecho hacia la educación, entre otros, como en los países islámicos, por ejemplo, que son países en los cuales no se ve bien que una mujer vaya simplemente al colegio o a la universidad. También vemos lo del acceso al trabajo, que es que muchas mujeres ganan menos que un hombre estando en el mismo puesto, simplemente porque son mujeres. Entonces, tenemos las mismas capacidades y eso es lo que tenemos que tener al frente. Cuando hablamos de qué hacemos para nosotros para la equidad de género, en el ámbito educativo, ¿qué es lo que hacemos? No diferenciamos a un alumno de otro, no diferenciamos a un niño de otro, no decimos a un niño tienes que entregar antes o que la mujer, o tiene que a una niña tienes que entregar después porque eres niña y tienes más oportunidades para hacerlo. Simplemente se interpone un día que es el mismo día, sea para género femenino que masculino, sin ningún tipo de diferencia. Los mismos estudiantes tienen las mismas leyes, los mismos derechos que tienen que cumplir todos sin definir si uno es femenino o masculino. Simplemente tienen los mismos derechos y es que ser respetado, así como la misma obligación hacia la institución y tienen que ser respetados. Y para todos se busca una sanción en el caso de que hayan cometido algo grave o no. Pero como sea, hay sanciones, sea para género femenino que masculino y son las mismas, no hay diferencias. Cuando estamos hablando y qué es la importancia de la igualdad de género. Cuando hablamos de la igualdad de género, hablamos sobre algo distinto, pero que se avale de lo mismo. ¿Por qué? Porque la importancia de la igualdad de género
es que debe ser visto como una superación. Tenemos que dar frente, un paso adelante y ver la igualdad como una superación. Muchos países ya han llegado a poder tener una igualdad de género en sí y se incide también en lo que es la vida y el desarrollo del país, porque podemos permitir a la sociedad de sacar mayores provechos. Cuando se habla de igualdad de género, estamos haciendo frente a no solo a la igualdad, sino también la equidad. Se hace frente a la lucha política que brinda a los hombres y a la mujer los mismos derechos, beneficios, sentencias y respeto. Se trata los objetivos centrales del feminismo y también se pone la desigualdad en la mayoría de las culturas, y eso es absolutamente cierto, en la cual vemos una cultura que tiene mucha desigualdad respecto a la mujer o al hombre respecto a la mujer. Entonces, en muchos países podemos observar que la mujer no puede salir de la casa, que la mujer nada más se tiene que ocupar de la educación del hijo y de la comida, mientras que hoy en día estamos frente a la realidad de que es la siguiente. Un hombre tiene los mismos derechos que una mujer, un hombre puede ayudar en casa igual que una mujer, un hombre puede cocinar igual que una mujer. No se hacen diferencia en cuanto a eso. ¿Cómo nosotros vamos a identificar la igualdad de género? La igualdad de género, yo siempre digo que es bueno identificarla en cuanto encontremos a una persona o a un conjunto de personas que luchen hacia los mismos, hacia las mismas leyes políticas para poder garantizar la igualdad hacia todo, sea sexo femenino que masculino o no binario, como sea. Nosotros vamos a ver diferentes casos que han pasado en la antigüedad, hace no poco tiempo, en la cual podemos ver también la superación de la brecha salarial, porque eso se ha logrado en muchos países, en la cual una mujer hoy en día puede lograr el mismo sueldo en la misma posición que un hombre. Mientras que en otros lugares notamos de que una mujer, por el simple hecho de que se está aumentando mucho la igualdad de género, gana más en el mismo lugar que un hombre. Entonces, estas son cosas que tenemos que obviamente controlar. Y también derecho femenino de estudios. En este país es muy amplia la opción de poder elegir lo que yo quiera estudiar. Sin ningún problema, una mujer puede estudiar ingeniería como otra otros estudios que quiera hacer sin ningún tipo de problema. Puede estudiar para estudiar mecánica, así como un hombre puede estudiar moda, sin ningún tipo de problema. El que tenemos aquí que debatir es luego que lo que estamos viendo en la parte social. El derecho de la mujer al estudio es algo que ha dado mucho paso hacia adelante porque aunque este sea un país que esté un poco atrás, tenemos que garantizar de que algunas cosas sí están mejorando y siempre han estado mejorando. Se ve la oportunidad del estudio como algo muy importante y respecto a otros países también. Y en otros países también vemos que es difícil entrar al ejército militar si eres femenina, ya que no se cree que tú puedas tener la misma fuerza respecto a un hombre. Para eso se hace una ley de igualdad de género que ya está en círculo en muchos países, en lo cual se cuenta con actitudes que evitan la discriminación sexual y que puede hacer una institución pública, o sea, una institución pública que pueda ofrecer a todos los ciudadanos, sea de sexo femenino que masculino o como se quiera diferenciar o no binario, en la cual no se va a hacer frente a lo que se le hace frente a lo que es el feminicidio, a lo que es la violencia sexual, a lo que es el acoso, la discriminación sexual y otros que atenten contra la igualdad de género. Todo lo que atente contra la igualdad de género está supervisado por estas instituciones que son públicas en algunos países. ¿Qué hacemos nosotros para la igualdad de género? Es muy importante hacer frente a esto porque como ciudadanos tenemos que entender de que tenemos que hacer algo más para poder lograr cosas en la vida y sobre todo como ciudadano para poder lograr leyes aceptadas o no en nuestro país.
Para la igualdad de género con nuestros estudiantes, lo que hacemos es que un estudiante de sexo masculino o femenino obtendrá las mismas notas que se merece, sin ningún tipo de diferencia sexual. Un estudiante que tenga que recibir una computadora o no a nivel educativo, recibe sin ningún tipo de diferencia sexual. Un logro estudiantil se define sin ningún tipo de diferencia sexual. No delimitamos lo que es el género, sino delimitamos lo que es la capacidad intelectual para poder aprender y ofrecer lo que se aprende. Le dejo con mi compañero. Pues en el día de hoy yo le estaré dando una introducción sobre de qué es el concepto del bullying para que tengamos una base a la investigación que estará exponiendo nuestra compañera Yurinki. Pues como ya sabemos, el bullying es un tipo de acoso que se da físico o psicológico al que se someten de forma continuada algunos alumnos o incluso nuestros compañeros. Existen diferentes tipos de bullying y que de una manera u otra todavía en esta pandemia continúan afectando durante este periodo. Ha sido notable es el ciberbullying cibernético, que es un tipo de acoso muy grave y preocupante que por lo general, como ya mencioné, afecta a los estudiantes durante la etapa digital. Eh, Me preguntaba, ¿por qué este bullying ha aumentado durante la pandemia? Entonces, esto se debe a que los estudiantes están más horas en línea y tienen más tiempos en sus casas. Entonces, viven el día entero, literalmente, pegado al computador. Entonces, tienen más oportunidades y más fácil de tener este tipo de acoso o de tener este tipo de problema que es el bullying. Existe también otro tipo de bullying que, aunque han disminuido durante la pandemia, todavía siguen afectando a muchos estudiantes, que como por ejemplo el bullying físico. ¿Cómo puede ocurrir el bullying físico si estamos en una era prácticamente digital? Pues en algunas ocasiones los maestros encargan a los estudiantes de que realicen diversas tareas en grupo y puede que se den la oportunidad de que exista este tipo de bullying. También existe el bullying verbal. Este, por lo general, se caracteriza por acciones donde se difunde el chisme o rumores y los estudiantes se ven afectados por este tipo de actos y ocurre este tipo de bullying. También existe un bullying que es muy común, que es el bullying social. Este tipo de bullying pretende aislar al niño o al joven del resto del grupo. Muchas veces lo ignoran, lo aíslan y lo excluyen del resto de los compañeros. Y también en algunas ocasiones no lo dejan participar en actividades como por ejemplo ahora en la pandemia, le silencian el micrófono o cuando quieren hablar no se lo permiten, entre otras acciones. También existe lo que es el bullying sexual, que como ya mencioné, se ha disminuido durante la pandemia, todavía sigue ocurriendo. Que, por ejemplo, ¿cómo puede ocurrir este tipo de bullying a manera digital? Pues algunos estudiantes se han dado el lujo de enviar cosas obscenas a través de la plataforma WhatsApp. Envían fotos indebidas a sus compañeras o a sus compañeros. Entonces es una forma de que puede ocurrir este tipo de bullying. Los dejaré con mi compañera Yurinki, la cual estará profundizando más acerca de este tema con la investigación concreta. Bien, buenas tardes. Como había dicho mi compañero Yacer, mi nombre es Yurinki y continuaré con el acoso, bullying y violencia. En la investigación que se estuvo haciendo, se visitaron 4 centros educativos, entre ellos 2 escuelas públicas, una primaria y otra secundaria, y 2 colegios
en el nivel secundario. Se entrevistaron a 2 directores, a 6 maestros. Entre estos 6 maestros, 2 han sido pensionados, uno de primaria y otra de secundaria, y a 2 estudiantes. A los directores se les preguntó que cómo se manejaba una situación donde había acoso o violencia de parte de los maestros o de los estudiantes. A lo que un director dijo que a veces esta situación se sale de las manos, porque cuando el colegio, la escuela se viene a enterar, es porque ha sucedido muchas veces y porque ya hasta se ha hecho público. Dijo este mismo director que en el 2010 salió a flote una serie de abusos que se habían cometido en dicho centro, y este llegó a ser nacional, tanto así que al maestro se llevó a la justicia y se buscó un récord, hicieron un listado de todas las chicas que habían sido abusadas por este maestro. Ya había pasado del acoso a violencia, sexual, porque había sido para hacerla pasar de curso, para que pasaran la materia y entre esos muchas otras cosas. Entonces a este mismo director se le preguntó qué estrategia utilizaba para que esto no sucediera. Y este director dijo que se han llevado a cabo seminarios de concientización, se han evaluado, se le han hecho test de evaluación psicológico antes de entrar a los maestros, pero que esto no le da ninguna seguridad de que no vaya a suceder. En cuanto a los estudiantes tienen charla de parte de los orientadores, que vienen siendo los psicólogos, y de los maestros. Otro director dijo de primaria que en su escuela se ve el acoso, que es hoy conocido como bullying, que es lo que más se ve. Y la violencia que se ha vivido, de estudiante a maestro, y es, por ejemplo, que un estudiante le hace una travesura al maestro, le pone chicle en la silla, le cogen los registros, y que todo esto viene siendo violencia. A esto como estrategia también ha utilizado el método de sancionar a los estudiantes, evaluar también al maestro, porque hay que ver qué conducta ha tenido el maestro para que el estudiante haya tomado una decisión de agredir o acosar. Pasando ahora con los maestros, se le preguntó a los maestros que si se han sentido acosados por un estudiante o compañero. De estos 6, hubieron 2 maestros que dijeron que sí, que se han sentido acosados por estudiantes, al igual que por compañeros, y otros que no podrían decir que se han sentido acosados, pero que sí en algún momento, como travesura de los estudiantes, le han hecho bullying o alguna travesura como es normal en los estudiantes. Se le hizo otra pregunta, y es que si se han visto en una situación delicada en su aula por acoso o violencia entre sus estudiantes. Y de estas, las experiencias que más me gustaron fueron las de las 2 maestras que han sido pensionadas. ¿Por qué? Porque decía la de básica que en su tiempo los estudiantes obedecían, eran más respetuosos. O sea, los valores se veían más, se sentían más que hoy en día, cuando ya los estudiantes ni siquiera se respetan ellos mismos ni respetan a sus padres. Y si no respetan a sus padres, pues por ende no van a respetar a los maestros. Y por esto se ha llegado, se veía menos acoso, porque eso tampoco se veía mucho, a menos que hubiera algún niño enfermo, y así sí se burlaban del niño. Que recordara también que en aquel entonces no se utilizaba la palabra bullying, sino acoso. La maestra de secundaria decía que se veía el acoso,
la burla en secundaria, por ejemplo, cuando había un niño, un joven que era afeminado, y que hay que recordar también que la palabra afeminado hace referencia como a un joven, ¿verdad? Que tiene gestos, ademanes y actitudes que se pueden considerar de mujer, pero que aún así este no era ningún motivo para que sus compañeros lo agredieran. Antes también que se veía mucho las peleas, como al día de hoy, de los compañeros por cualquier tontería. Y que en ese entonces, estamos hablando del 2006, cuando aún era maestra, 2008, los estudiantes peleaban más por simple cosita, como que le ofendía a su mamá, le ofendía a una persona o le decía algo, y ya por esto los estudiantes en secundaria y también en la primaria solían pelear. Como le decía, se habían evaluado a 2 estudiantes y a este se le preguntó que si alguna vez fue acosado o violentado por sus compañeros y maestros. Fue sorprendente la respuesta de un estudiante, porque dijo que no solamente acosado, sino que había sido violentado por un maestro, justamente por lo que anteriormente había dicho la maestra de secundaria, por ser afeminado, por tener gestos, de hacer gestos, tener ademanes y a veces hasta intentar hablar como la mujer. Tuvo un maestro que abusó de él, y por esto entonces vinieron las burlas de parte de sus compañeros, y que todavía hoy en día, que es estudiante universitario, se ve la burla y que aún así no se siente bien. Otro estudiante dijo que sí, que él fue acosado, se burlaron, le hicieron mucho bullying, aún le hacen mucho bullying porque es estudiante, por su forma de hablar. Y también porque él siempre quiere sobresalir. Al querer ser un estudiante sobresaliente, siempre sus compañeros viven tachándolo de que quiere brillar, que es la palabra que actualmente se utiliza, que quiere brillar por querer decirle que quiere sobresalir, y ya esto es motivo de que sea burla para los demás. Otra pregunta fue que cómo se sintió que se manejaba el tema del bullying mientras estuvieron en la escuela. El primer estudiante dijo que a veces los profesores se daban cuenta y otras veces simplemente lo ignoraban, simplemente porque no lo querían aceptar como él es, por su forma afeminada, pero que aún así él no sentía atracción por los hombres en un principio. Luego de ser violentado, pues entonces se inclinó a sentir atracción por los hombres y a salir con ellos. Y que por esto, al ser tan expresivo en la misma escuela, le hacían bullying, y muchas veces los maestros y los orientadores lo ignoraban. Tanto así que sus compañeros lo llegaban a acosar, pegándolo a la pared, sobándolo en el baño, lo dejaban trancado en el baño y le hacían un sinfín de burlas. El otro estudiante dijo que su maestra trata de veces de defenderlo y de decirle que simplemente él es un estudiante sobresaliente y que por su inteligencia le gusta bastante participar y sobresalir más que los demás. Otra pregunta es, ¿cómo es la vida? O sea, que cómo es su vida universitaria. Esto fue solamente para un estudiante. Y él dice que en su vida universitaria sigue sucediendo lo mismo, ya que estudia en una universidad pública. Y en la universidad pública se burlan tanto los maestros como se burlan los estudiantes, que a veces han querido pedir que lo ayuden con algo y simplemente por su manera, su orientación sexual que él ha decidido tomar, muchas veces no la han tomado en cuenta. Otra era que si ya no era acosado o violentado por sus compañeros, maestros o personas en la calle. Y dice que sí, que se ha respetado un poco, que tiene compañeros que lo respetan un poco, pero que otros no. Y que todo el tiempo lo tienen como un motivo de burla. Algunas de las soluciones que presentaron los
maestro, tanto como para las pequeñas peleas que se ven en las aulas, los acosos que se ven o bullying, es que lo primero que debe hacer, lo dijo un director, es conocer al estudiante. O sea, es bueno, yo puse estrategias y efectos secundarios porque no sabía cómo poner las respuestas, pero efectos secundarios. Entonces dijo que es bueno conocer a los estudiantes porque el estudiante tendrá más confianza al docente si, por ejemplo, se ve en alguna situación o le sucede algo, se sentirá seguro y confiado de poder comunicarse con su maestro, tanto de si le sucede algo fuera del aula como si le sucede dentro de la misma. Otra era escuchar, decía una maestra, que es bueno escuchar a nuestros estudiantes y respetarlo, no solamente escucharlo. ¿Por qué? Porque si un estudiante se acerca a su maestro a comentarle que se siente mal debido a alguna situación X que esté viviendo con sus compañeros, que no hay que prestarle suma atención. O sea, a veces queremos como que sí, lo oímos, pero no lo escuchamos ni le prestamos atención. Entonces, que hay que escucharlo, respetar sus sentimientos, porque tiene sentimientos, y creerle lo que nos dice. Y partiendo de aquí, entonces, empezar a buscar otra nueva solución y ver si funciona. Entonces, para la violencia, sabemos bien que los maestros en básica suelen utilizar el método de que siempre va a haber uno que va a contar. Por eso el que cuenta. Pero esto siempre radica con problemas. Le trae problemas al estudiante. Entonces, este tipo de estrategias o medidas es una de las más peligrosas para el estudiante, porque los demás lo tachan de chismoso, soplón, lambón del profesor, que es lo que más uno suele escuchar, y como entonces uno lo ve que es el típico chivato. Ese es el chivato del curso, y los compañeros se alejan, ya dejan de tenerle confianza, a veces quieren como que lo apoye para hacer cualquier travesura, que es normal en los estudiantes, pero por este chivato no se puede. Y a este chivato entonces le empieza a tener problemas. Entonces, otra estrategia fue que todos pueden hacer todo. O sea, esto en cuanto a la igualdad y equidad. O sea, todos los estudiantes, porque se ve mucho que le dice, tú no puedes utilizar ese color, por ejemplo, cuando están en la primaria. Ese color rosado es de niña. A un niño o a la niña, tú no puedes jugar con carrito o tú no puedes hacer tal o cual cosa. Entonces, no, con esta medida, él o la estudiante, adolescente, se puede ver afectado y ser motivo de burla ante sus compañeros. Porque es bueno que el maestro se dirija a él y le diga, sí, tú lo puedes utilizar, ok, pero se han visto casos en que el maestro trata de ser inclusivo, de que todos vean que todos son iguales, que todos los colores son iguales, que todas las cosas lo pueden utilizar todo, pero los otros compañeros suelen burlarse de esto. Entonces, reaccionar y actuar con celeridad. Esto va en cuanto a escuchar y respetar al estudiante. ¿Por qué? Porque si se llega a sospechar que existe una situación de acoso en el aula, hay que actuar, hay que empezar a ver qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y a seguirle buscando una solución. Este viene siendo una de las estrategias y soluciones de escuchar y respetar al estudiante. Y por último, cuando las estrategias ya no funcionan, entonces hablar con los familiares. Esto lo decía una maestra, pero yo entiendo que desde que se empieza a ver una actitud violenta, que el niño empieza a tener acoso, luego de que se lleva a la orientación y a la psicología de la escuela, se debe informársele a los padres para que los padres entonces puedan estar atento a esta situación por la cual está empezando a sufrir su hijo, porque esto conlleva muchos
esto arrastra muchas locuras. Se han visto y estudiantes decían que por no ser aceptado, recuerden que hubo un tiempo en donde los estudiantes por no ser aceptados por depresión, justamente por esto, porque se sentían aislados de los demás, se cortaban las venas, se iban y eran sumamente violentos. Entonces hay que informarle a los familiares de esto. Ahora lo dejaré con mi compañera Eliandra. De acuerdo. Entonces, yo ahora les voy a estar hablando del acoso, pero desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Como sabemos, desde hace ya alrededor de 3 años, surgió una época aquí en República Dominicana, o creo que a nivel mundial, donde las mujeres dejaban de procesar su cabello para utilizarlo de forma natural. Nosotras, como dominicanas, nuestras raíces nos hacen tener el pelo rizado por naturaleza. O por decirlo así, el tipo de rizo que nosotros usamos es un poquito más duro, más crespo. Entonces, la sociedad en donde nosotros vivimos, que está llena de prejuicios, no aprobaba esta tendencia de manera 100%, o sea, que era rechazada por gran parte de la sociedad. Y esta incluía los colegios, que no son la excepción. Entonces, según investigaciones realizadas, en un grupo de clases con su maestra presente se planteó este tema de este estilo de cabello en el colegio. Y en respuesta, lo que los estudiantes mencionaron fue que no era aprobada esta tendencia por la parte administrativa del centro educativo. Sin embargo, estos siempre se mantuvieron luchando porque si se aprobara. Entonces, todos los intentos que estos hicieron para que sí sea posible que las chicas usaran el pelo de forma natural, los llamados rizos, al final sí tuvo un resultado positivo, porque la parte administrativa tuvo que ceder en parte a sus normas. Entonces, estos lo que hicieron fue, la estrategia que llegaron a utilizar al final fue aprobarle varios días a la semana a las estudiantes para que puedan utilizar este tipo de estilo o esta tendencia. Y me pareció una medida sumamente práctica porque de esa forma ellos no se iban a ganar el odio de los estudiantes. Como fue otra experiencia en el Politécnico donde yo estuve, que sí había ese odio por la parte administrativa, entiéndase más la directora, porque ella prohibía rotundamente ese estilo de cabello. Y yo recuerdo que en mi clase sí se hacía mucho bullying a una chica que lo usaba así y habían comentarios horribles sobre su tipo de cabello. Y la directora incluso, y los maestros también hacían uso de ese bullying por el tipo de cabello de esa niña. Y al final ellos no tomaron ninguna medida práctica como la investigación anterior, que sí buscaron un punto medio. Y por eso yo digo que se gana el colegio, el Politécnico donde yo estuve, sí mantuvo o se ganó el odio de los estudiantes por esto. Mientras que el otro, donde sí hicimos la investigación, pues ellos buscaron un punto medio y no tenían de enemigo a los estudiantes. Esto es todo. Gracias por su atención. Y ahora les paso con mi compañera Nicole. Hablamos entonces de emociones sociomorales. Cuando hablamos de emociones sociomorales, estamos hablando de aquellas emociones que tienen el interés del respeto humano y de la preocupación por la calidez de las relaciones humanas. La moral, que es una palabrita que vemos aquí, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. La moral está hecha por normas, por valores y por creencias, y estas conjuntas forman un modelo de conducta. Nosotros estamos viendo la doble moral en la República Dominicana, o mejor dicho, Moravilandia y Moravilandia, ya que ese es un país de doble moral que nunca ha cambiado y en la cual la doble moral es lo que hace la persona cuando hacen una cosa y hacen otra. En la República Dominicana es muy evidente observar la doble moral en muchas familias, trabajos y casi en la mayoría de las personas. Se basa en 3 procesos: decimos, pensamos y hacemos. En estos 3 procesos, la persona dice una cosa que no hará
piensa una cosa distinta y hace completamente lo contrario de lo que dice y de lo que hace. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que la República Dominicana se lamenta diario cada vez que se sale afuera sobre el tránsito del país, pero no respeta las señales de la República Dominicana. También es cierto de que pagamos por un seguro que nunca paga a tiempo a las clínicas y a los médicos. También vemos que nos quejamos por un conjunto de basura que vemos en la calle, pero si pasamos con una basura en la mano, la tiramos. Es un conjunto de doble moral que vemos típicamente en la República Dominicana y en la cual podemos ver que también los políticos se mezclan a ella. ¿Cómo? Los políticos quieren que se les respete, pero roban y hacen todo lo contrario a lo que el pueblo espera de que ellos hagan. También los profesionales realmente se estudia para poder obtener un mejor salario, un mejor trabajo. Las empresas exigen que estudies, pero en el momento en el que llegas con tu atestado, con tus estudios ya completados, te dicen que están esperando de ti experiencia y no tu grado que has obtenido durante tiempo estudiando. También vemos que un país en la cual todo lo que decimos, lo decimos y al final hacemos otra completamente distinta. ¿Y cómo podemos nosotros cambiar eso? Como docente tenemos la tarea tan grande de poder tocar los corazones de cada alumno que se nos presenta al frente. Podemos hacer énfasis, punto, como estaba diciendo, en el corazón, en la moralidad, en las cualidades, en los valores que podemos inculcar en cada alumno que tendremos al frente. Es muy difícil hacer este trabajo, pero le puedo asegurar que al final del día, cuando crezcan y esos niños y esos adolescentes se convierten en jóvenes adultos con una imagen fija de lo que es la vida, de lo que es la moral, con una moral con base, una moral fija, estoy segura al 100% de que la sensación de completeza la tendremos al 100% dentro de nosotros. Es muy importante que nosotros aprendamos también a no ser tan hipócritas y no utilizar todo lo que los demás creen que es justo o los demás creen para hacerle complacer a otro y simplemente confiar en lo que nosotros tenemos para dar. Es muy importante que nosotros echemos para adelante con manos firmes en lo que es la moral y no la doble moral. Debemos hacer un poco de énfasis en lo que son los valores y no la inmoralidad de nuestro país. Bien, estas son algunas de las referencias de donde sacamos nuestra investigación. Hasta aquí nuestra exposición y espero que le haya gustado y servido de provecho.